Siendo la diabetes en México la primera causa de muerte, es extraño que las personas que padecen esta enfermedad no sepan qué es la diabetes, cómo se generó y mucho menos cómo se puede solucionar. Si tú tienes diabetes o conoces a alguien que la tenga y te interesa conocer sobre este tema, te recomiendo que te quedes con nosotros. No te vayas. Bienvenidos a su podcast Punto de Vida, su podcast de salud. Buenos días a todos, una vez más les agradezco por acompañarnos. Como siempre estoy con Uriel Martínez. Buenos días, Uriel. ¿Qué te parece si empezamos este tema de la diabetes? ¿Qué información tienes de cómo se genera la diabetes? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Pues aquí contento ya de estar nuevamente en este podcast y vamos a introducirnos directamente al tema de la diabetes. ¿Les parece bien? El tema de la diabetes es de carácter mayormente alimenticio, pero influye de manera significativa la información que se nos hace llegar de todos los sistemas de la salud. Ahora, ¿cómo entender esto en nuestro día a día? En tan solo pocos años, la mitad de nuestro planeta serán obesos. ¿No les parece extraño? Se debe entender que en muchos de los casos, la obesidad es un factor principal o importante para que la persona contraiga diabetes. También no olviden que muchas otras enfermedades más. Entonces la persona acude al especialista y la recomendación es que controle el consumo de sus calorías. ¿No nos parece una sugerencia descabellada a simple vista? ¿Qué es lo que hace la persona? Baja el consumo de las calorías, las cosas se componen un poco al principio, pero después de tiempo todo será igual. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿realmente será que únicamente tengo que bajar el consumo de las calorías? ¿O qué creen ustedes? ¿No creen que también, aparte de bajar el consumo de calorías, es cambiar la naturaleza de estas calorías? ¿Qué piensan ustedes? Por otro lado, también existen otras recomendaciones dependiendo el caso de diabetes. Hay a quienes les quitan las grasas, y también hay a quienes les dejan las grasas y les quitan los carbohidratos, pero de manera general, la mayoría de las personas con diabetes tendrán permiso de comer pollo, pescado y algunos otros derivados y también otros alimentos como los azúcares. Pero hay otra pregunta, ¿por qué no les dicen lo que realmente les está haciendo daño? ¿Por qué no les cambian su alimentación de forma radical? Una de las respuestas es porque los mismos especialistas que nos recomiendan comen igual o similar a los pacientes a los que ellos están atendiendo, e incluso muchos de estos especialistas tienen diabetes. Pero debemos de cuestionarnos en dónde es que nosotros aprendimos así. ¿No es en la escuela donde nos sugirieron la clásica pirámide alimenticia que tiene carne de res, pescado, pollo, cerdo, huevos y lácteos? ¿No es en los comerciales de televisión en donde nos bombardean con comida chatarra para que salgamos rápidamente al supermercado a llenarnos de esos alimentos que vimos en la televisión con grandes y llamativas propagandas? ¿No es también en los supermercados en donde se encuentran toda clase de alimentos enlatados, envasados, en cajas, procesados y con toda clase de calorías adictivas? Al menos el 70% de los alimentos son industriales, de los que se encuentran lógicamente en el supermercado, y el resto es de frutas y verduras. Son poco el porcentaje y con altos costos, en donde una persona prefiere una lata de atún que cuesta 21 pesos que un kilo de duraznos que le costará 100 pesos. Entonces, el alimento de vida será costoso para nosotros y el alimento industrial más barato. ¿A dónde nos está induciendo el sistema? ¿Se dan cuenta? Ahora, esto se refleja en México de la siguiente manera. 12.831.000 personas que actualmente tienen diabetes. ¿De qué tipo de diabetes estamos hablando? De la diabetes tipo 2, la hipoglucemia. Ese tipo de diabetes conocida como la diabetes del adulto, que hay que hacer una aclaración.
no es del adulto, es de todas las edades. Hoy se está sufriendo la diabetes en cualquier edad. Entonces, bueno, vamos a empezar a dar datos importantes de otros países también. Un ejemplo de cambio alimenticio en una nación es China. China antes del 2001 para atrás tenía una alimentación, vamos a decirla tradicional, en donde estaba basada en verduras, arroz, frutas y alimentos como la sémola. Este tipo de alimento no era costoso y alcanzaba perfectamente para que cada chino se mantuviera en salud y en nutrición. Si ustedes se metían a investigar sobre la diabetes en la nación china, ellos no se iban a encontrar en esas listas. Quiere decir que era importante la alimentación en la que ellos se destacaban. Sin embargo, en el 2001 y 2002, la nación tiene un cambio significativo en su Producto Interno Bruto, es decir, se aumenta y con ello las ambiciones del gobierno para entrar en la famosa ganadería industrial. ¿Qué es lo que sucedió con ese cambio? Los chinos quisieron entonces ahora ser uno de los mayores proveedores de porcino a nivel mundial y lo lograron. La mitad de la carne porcina que se vende y sus derivados en todo el planeta la producen los chinos. La otra mitad, ¿qué creen? Una trampa para su propio país. Les enseñaron a comer de la forma occidental para que consumieran esa carne también. Grandes ingresos se lleva la nación porque la mitad de los chinos consume esa producción porcina. Ahora, esto se vio reflejado en el platillo, porque anteriormente recordemos que las verduras, las frutas, el arroz y la sémola eran el platillo fuerte, pero al entrar una alimentación novedosa, entonces ahora las carnes, quiero aclarar que no nada más porcina, también vacuna, también mariscos, es decir, toda clase de carnes y sus derivados se volvieron el platillo fuerte. Y lo que antes era un platillo fuerte, ahora es el complemento. Si buscan hoy en las listas de la diabetes a la nación China, aparece en el primer lugar. Entonces China es el ejemplo perfecto que representará a todos los países del mundo. Es decir, enseño a comer a mi gente con calorías adictivas como las provenientes del origen animal, entre todos los tipos de carne y sus derivados, alimentos procesados, y yo, nación o corporaciones, ¿verdad?, independientes, me lleno de dinero, porque la persona aprenderá a comer de esa manera. Ahora va a llegar el momento que se va a enfermar. Es lógico que esa alimentación va a enfermar. Y viene ahora a ser un capital activo también poderoso para los sectores de la salud. Porque cuando llegue queriendo que me curen, me voy a encontrar con la sorpresa de que me van a decir que la enfermedad que yo tengo no se cura. Y por otro lado, me van a obligar a que yo compre o dependa de medicamentos que no servirán para curar, sino solamente aparentemente para controlar. Soy un negocio completamente activo para un país, ¿verdad?, para instituciones de salud. Entonces, si ustedes no quieren caer en esa trampa, tenemos que abrir los ojos y aprender a comer saludablemente para que no seamos parte del sistema. La ganadería industrial es un sector que enriquece a pocos y enferma a muchos. Entonces, tengan cuidado, tenemos que aprender a que no todo lo que nos enseñan es correcto. Es un ejemplo poderoso de que un cambio alimenticio puede prácticamente cambiar la salud de una persona. Miren, hoy los chinos tienen 116 millones de personas con diabetes tipo 2. Increíble, Uriel, es una información que no se puede negar. Antes de iniciar el podcast me comentabas de una etnia aquí en México que también fue investigada en estos casos de diabetes. ¿Nos podrías hablar sobre ella? Siendo México el sexto lugar a nivel mundial de diabetes, pensaríamos que no podemos encontrar algo bueno sobre la salud, ¿verdad?, sobre ese tema aquí en México. Pero yo les tengo una noticia. Hay una etnia que es conocida como los rarámuris.
Muchas personas cuando hablamos de rarámuris no los ubican de primera instancia. Sin embargo, otros tantos los conocen como los tarahumaras. Los tarahumaras viven en el norte de México, en la Sierra Madre Occidental que atraviesa todo Chihuahua. ¿Por qué fue investigada esta etnia? Porque cuando se hacen las competencias de maratón, en la mayoría de estas competencias, dentro de los 10 primeros lugares se encontraba algún tarahumara. Inclusive la señora Lorena Ramírez Tarahumara llegó a ganar el primer lugar en ese maratón. A ellos les llamó la atención al organismo porque ella estaba con unas sandalias, es decir, no llevaba tenis y tampoco su vestimenta era apropiada para una competencia de maratón, llevaba su vestido tradicional. Entonces les llamó la atención pues que todos los tarahumaras estaban siempre participando en los maratones y que no nada más participaban, repito, se destacaban entre los primeros lugares. Hicieron una investigación, fueron a su comunidad y se dieron cuenta que eran personas que regularmente se encontraban activas, no manejaban automóviles la mayoría de ellos, es decir, se desplazaban en las distancias a caminatas o llamado, lo que se le llama trotamiento, ¿verdad? Entonces investigaron su alimentación y la alimentación estaba basada en alrededor de 150 plantas diferentes. ¿Cómo era su alimentación? Frijoles, frutas, verduras, legumbres, es decir, una alimentación mayormente vegetariana. Cuando hicieron el estudio de la diabetes en esa comunidad, se llevaron la sorpresa porque es la comunidad con menos diabetes en todo el planeta. Sinceramente, este es un dato significativo, porque miren, México en sexto lugar. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, México en sexto lugar y una etnia que proviene de México, que es la que menos diabetes tiene en el mundo. Y con este ejemplo se nos hace ver claramente que el estilo de vida y la alimentación es fundamental para que una persona no tenga diabetes, porque viviendo en un país lleno de diabetes, cuando la primera causa de muerte es la diabetes, hay una etnia que nos representa orgullosamente sin diabetes. Ahora, hablaremos de la otra mitad de esta etnia de tarahumaras que se quedó en Arizona, porque cuando hubo la división del país, bueno, entonces esta etnia fue dividida en dos. Repito, los tarahumaras o rarámuris, que significa pies veloces, se quedaron en México. Y los otros tarahumaras se quedaron en Arizona. Y a ellos se les conoce también como los Pima o Akimel. La lógica decía que siendo una misma etnia, con códigos genéticos similares, tenían que estar igual de sanos, ¿verdad? Pero no fue así. Cuando investigaron a los que viven en Arizona, también se llevaron una gran sorpresa, pero esa no fue positiva. Resulta que los Pima o Akimel tienen el índice de diabetes tipo 2 más alto de todo el planeta, lo contrario a los rarámuris. Miren qué dato tan importante. Ahora, ¿cuál es su alimentación o cuál era el factor, verdad, para que salieran tan diferentes los índices en la diabetes? Los Pima o Akimel tienen una alimentación que se considera omnívora, pero mayormente con inclinación a las carnes y sus derivados. Ahora, practican el sedentarismo. Esta combinación es letal para ellos. Si ustedes se meten al internet para investigar, se darán cuenta que muchos de ellos no alcanzan a llegar a la edad de los 60 años. Es alarmante. Entonces, con estos ejemplos de China, de los rarámuris y de los Pima o Akimel, nos hemos dado cuenta de una manera clara que el estilo de vida es fundamental para que nosotros permanezcamos sanos. También nos hemos dado cuenta que el ataque de información que no es correcta, como la que se nos manda en los comerciales, como la que encontramos en los supermercados, como cuando nosotros vamos a la escuela
y también de nuestros especialistas no está siendo correcta y se está viendo reflejada en nuestro tipo de vida, se está viendo reflejado en nuestra salud. Ahora debemos de aclarar que no es únicamente haciendo ejercicio o bajarle a las calorías que aparentemente nos están haciendo daño, sino cambiar este tipo de calorías. Porque las malas calorías van a contribuir grandemente para bloquear la insulina. Por ejemplo, si hablamos de las grasas de origen animal, estas serán importantes para bloquear nuestras células. Porque el exceso de grasas prácticamente es atrapado por nuestros tejidos adiposos, entonces no lo van a compartir con el resto de las células. Por eso la persona tiene hambre todo el día y está comiendo en grande volumen, pero ¿qué sucede? Que todo ese alimento no se reparte en todas nuestras células y una de las razones, repito, es que este exceso de calorías, y no nada más son de grasas, también son de proteínas malas y también son de carbohidratos malos. Todo esto satura nuestros tejidos adiposos y ellos, ¿qué hacen? Lo absorben y no lo dejan que se reparta en el organismo. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué no se reparte? Es porque las calorías no son las calorías correctas. Miren, las grasas son muy peligrosas para una persona con diabetes. Estamos hablando que son 9 calorías por cada gramo. Si a alguien le quitan los carbohidratos, le están dejando comer pollo y pescado y algunos lácteos, entonces está en mayor peligro porque está metiendo 9 calorías por gramo. Ahora, eso no quiere decir que entonces puedo comer azúcar, porque también el azúcar es el sustituto idóneo y más barato que la carne, pero hace el mismo efecto. Es decir, me quitan la grasa, me meten el sustituto ideal que es el azúcar y entonces yo estoy en una problemática igual. Ahora, para la persona que está consumiendo grasas y aparte ese sustituto como es el azúcar, es una bomba para su organismo, nunca se va a recuperar. Nunca olviden que las calorías malas no se metabolizan correctamente dentro de nuestras células. Cuando el alimento entra a nuestra célula, hay 3 rutas metabólicas para explotar esa glucosa que nosotros estamos consumiendo. En todos los alimentos, al menos la mitad de ese alimento es glucosa. Y para ello están, repito, las 3 rutas para explotar esa energía, ¿verdad? Esa nutrición. Se llama glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Si yo le meto una caloría de bajo nivel nutricional, una caloría que no es correcta, que sea ilícita, entonces no se va a metabolizar correctamente, por lo cual se va a ir estancando dentro de la célula. Eso lo voy a explicar en el siguiente podcast. Sin embargo, ahorita nada más es que se entienda que tiene que ver las calorías. Yo debo de cambiar mis calorías, no es quitarle calorías. Si en la recomendación me quitan las grasas de origen animal y los carbohidratos refinados, pero no los sustituyo con grasas y carbohidratos de origen vegetal, entiendan que están en grandes problemas, porque el cuerpo necesita grasas, el cuerpo necesita proteínas y el cuerpo necesita carbohidratos. Solo que yo debo de ubicar una buena proteína, una buena grasa y un buen carbohidrato que se pueda metabolizar de manera correcta en mi organismo para que lo pueda consumir y no se estanque, no me haga daño y por otro lado no haya un exceso de esa glucosa dentro de mi sangre que haga que la insulina esté en altas demandas todo el día. Y por último voy a comentar que la diabetes no se da únicamente por los alimentos que están procesados de origen animal, industrializados. Ojalá y fuera la única causa. También se da por el sedentarismo, es una combinación. También por las malas combinaciones. También cuando nosotros estamos comiendo muchas veces al día. ¿Cuántas veces hemos escuchado
que las famosas colaciones son una solución para bajar de peso. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque debemos entender que el páncreas está sacando insulina todo el día y yo voy a ser propenso a mi cuerpo a una diabetes, porque cuando se canse el páncreas no habrá más insulina y entonces la glucosa se va a manifestar grandemente en mi torrente sanguíneo. Entonces, Uriel, estoy entendiendo que estas son las causas de la diabetes. ¿Es un mito de verdad cuando dicen que alguien le dio diabetes porque se espantó? Sí, hasta nos puede dar risa, ¿verdad?, cuando escuchamos eso. Sin embargo, muchos de los mexicanos así lo creemos. Cuando alguien nos dice que yo me voy a volver diabético por un susto, por una depresión, entonces yo ya no voy a voltear a ver mi alimentación ni mi estilo de vida. Solo me voy a concentrar en que no me espante, porque si no me va a dar una diabetes. Inclusive, yo recuerdo que cuando yo era pequeño y sufría, vamos a decirle, un accidente y me espantaba, decía mi abuela que nos iba a dar un bolillo para que nos bajara la glucosa, ¿verdad? Y no me fuera a ser diabético. Eso es completamente un mito. Hay que entender que los eventos traumáticos lo que hacen es detonar el problema que nosotros ya traemos cargando con nuestro estilo de vida. Y sí es correcto que en algún evento traumático se detonan nuestras enfermedades porque se baja nuestro sistema inmune. En el caso de cuando yo me espanto, se concentran las altas cantidades de glucosa y eso puede confundir a las personas, ¿verdad? Pero no, debemos de ver al lugar correcto. Ahora, una pregunta que yo he analizado que no es también una pregunta correcta es cuando se le dice al paciente que si su padre y su madre son diabéticos. Se les da a entender que trae una herencia que es la que predomina en la diabetes de la persona que está yendo a ver al especialista. Sin embargo, no es una pregunta correcta. ¿Por qué? Porque la pregunta correcta es: pregúntale a tu madre y a tu padre cuando se embarazaron de ti si eran diabéticos. En la mayoría de los casos, las personas responderán que no, porque los padres estaban jóvenes, estaban gozando de una salud extraordinaria, aparentemente en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros heredamos a nuestra descendencia? Son los hábitos en el comer. Yo voy a comer similar a como come mi madre y mi padre. Entonces, cuando yo tenga mis hijos, le voy a enseñar una alimentación similar y también un estilo de vida similar. Así que lo que nosotros heredamos a nuestros descendientes es nuestro estilo de comer, nuestro estilo de vivir. No es prácticamente en nuestra genética lo que determina, ¿verdad? Sí, obviamente traemos un porcentaje hereditario. Eso no cabe ninguna duda, pero el gatillo prácticamente que jala para que nosotros tengamos una detonación para alguna enfermedad, mayormente se lo deben de achacar al estilo de vida. Entonces, vimos varios ejemplos, vimos ejemplos de naciones, vimos ejemplos de etnias, y entonces nos podemos dar cuenta cómo se genera una diabetes. De ahora en adelante, cuando alguien les pregunte a ustedes, ¿cómo me hago diabético?, ustedes podrán saber responder con claridad cómo es que el organismo se puede preparar para que sea diabético. ¿Bien? Uriel, creo que no quedan dudas en esta porción del tema. ¿Qué trataremos en el siguiente podcast? Bueno, en el siguiente podcast de lo que vamos a hablar es ¿qué es la diabetes? Porque en este tema es la introducción para saber cómo es que se genera la diabetes, ¿verdad? Pero nosotros vamos a saber en el siguiente tema qué es la diabetes. Ese tema va a estar muy importante porque ya se va a hablar a nivel metabólico ahora sí. Bueno, por mi parte es todo. Yo les quiero agradecer a todos nuestros oyentes que estuvieron atentos a nuestro tema y también les quiero comentar que se ha visto la respuesta de ustedes, por lo que ha habido más de 100 personas que se han agregado al canal de YouTube y eso nos hace estar contentos porque podemos percibir que la información está llegando a cada uno de ustedes de una manera, pues vamos a decirlo, correcta y que les está siendo de utilidad. Así que estamos felices por esa información. Yo me despido, les deseo un excelente día y hasta el siguiente podcast.
Muchas gracias, Uriel, por la información que nos compartiste hoy. A ustedes los esperamos en nuestro próximo podcast, no se lo pueden perder. Y les pedimos que sigan compartiendo nuestro contenido para que siga llegando a personas que lo necesitan. Como siempre, les deseo excelente día y bendiciones.